Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves y como sabéis, el jueves es un poco cajón desastre, hablamos un poquito de todo y hoy toca reírnos, toca ahí la risa y vamos a hablar de un programa de humor, de esos que nos gustaba mucho. Hoy en día no hay tantos, porque si recordamos en su día, por ejemplo, programas como Martes y 13, luego Cuz y Raya, luego programas también como Los Morancos, y luego surgió otros programas, por ejemplo, como El Informal, del que no vamos a hablar hoy, pero casi. Pecado Original, que era un programa también de Telecinco bastante gracioso. Programas también que hablaremos en su día como Vaya Semanita, que Vaya Semanita no llegó aquí a lo que es la zona de Madrid donde vivo yo, por ejemplo, pero a través de internet y demás fue un fenómeno a nivel mundial. Y tanto que Televisión Española llegó a fichar a este programa, aparte del elenco, hizo un programa llamado Made in China. Pero hoy de lo que vamos a hablar es de un programa que surgió a raíz del Informal, que se llama Splunger. Splunger, que el nombre es por un sketch de los Monty Python, este programa británico de humor mítico, legendario, pues cogieron ese nombre de un sketch suyo que se llamaba Splunger, y de ahí cogieron el concepto. Y este programa tiene un elenco que ahora casi todos os va a sonar los nombres, porque son nombres, algunos en su día no, porque algunos en su día eran jóvenes promesas del humor, otros ya estaban bastante afianzados en el mundo del humor y de la televisión española. Gran parte del elenco, como he dicho, que son Florentino Fernández, al que conoceréis. Florentino Fernández empezó en el programa de Pepe Navarro, este programa de las noches del Mississippi, que para los que no lo sepáis, le llegó a demandar Chiquito de la Calzada, porque tiene un personaje que era algo parecido, y Chiquito de la Calzada, que más que él lo ha contado, y me acuerdo que en un programa de Bertino Osborne se juntaba Florentino Fernández y el Chiquito de la Calzada, y también en un anuncio de Campo Frío, de estos que hacían en las Navidades, pues también se daban como un abrazo de reconciliación, porque Chiquito de la Calzada le denunció en plan que me estás copiando el personaje y tal, y era una comedia de Chiquito de la Calzada y bastante gracioso, y ahí empezó Florentino Fernández, bastante jovencito, Florentino Fernández, que en esos comienzos era guardia de seguridad. Le ficharon, mandó un vídeo, le fichó Pepe Navarro y ahí hizo sus pinitos. Y luego cuando ya se acabó Las noches del Mississippi, que recordemos este programa que luego lo ficha Antena 3 a Pepe Navarro y a todo su elenco, el programa dura apenas un año, menos de un año, luego lo cierran por X motivos que no queda muy claro. Y luego Florentino Fernández se queda sin trabajo y le fichan del Informal. El Informal no vamos a dar mucho más detalles porque pienso hacer un podcast en el futuro de este programa, pero es un programa mítico de Telecinco con muchísimas risas, muchísimos personajes y vamos. Y ahí Florentino Fernández era el presentador junto a Javier Capitán, pero hacía unos doblajes que Florentino Fernández en muchos doblajes es un auténtico crack. Y por ejemplo en películas como La Salchicha Peleona y en otras películas, y por ejemplo en Kung Fu Panda, la voz española que le pone voz al panda es Florentino Fernández. Es que es un actor de doblaje muy bueno, todo el humor que tiene y todo. Por ejemplo, recomiendo los vídeos en YouTube de Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, y son graciosísimos con la voz de Florentino Fernández, y es que te partes, es que tiene un talento que es sobrenatural. Así que ahí estaba Florentino Fernández, también estaba Patricia Conde, que Patricia Conde también había estado en el Informal, más de presentadora, de reportera, estaba ahí haciendo reportajes. Recuerdo un reportaje en esa época a Fernando Fernán Gómez, que fue la época que dijo el famoso ¡a la mierda! En ese famoso programa, donde mandó a la mierda a un espectador público de un teatro, pues ahí estaba por ahí Patricia Conde, y también entrevistaba a otros escritores y a otros famosos de la televisión, y hizo muy buen papel Patricia Conde, y luego la hemos visto en este programa que digo de Splunge, luego la vimos en Sé lo que hicisteis, que también da para podcast todo ese programa, todo lo que llevó a que las propias cadenas denunciaran al programa de la repercusión que tenía, toda la audiencia y todo ello. Así que Patricia Conde, que empezó eso de reportera, luego ha sido presentadora y ha tenido diferentes papeles, y es una pedazo de humorista, de comediante, muy buena actriz también. Y eso, ahí estuvo. Y también hay que destacar a Miki Nadal, de este trío que se fue del Informal, porque luego veremos que había más humoristas, pero de este trío que, bueno, no se fue del Informal, el Informal se acabó en el año 2002, y bueno,
Otro de esos personajes y actores de ese programa era Miki Nadal. Miki Nadal también estaba en el plató de vez en cuando del Informal, que tenía público y era muy graciosa la interacción del público, pero también hacía unos doblajes de acuerdo, por ejemplo, al famoso Arnold Schwarzenegger, que muchos los conocemos como el Chuache que lo hacía ahí, con acento aragonés y súper gracioso ese Miki Nadal en sus comienzos, y realmente ahí causó una impresión y luego le fichaban para este programa de Splunge, que no, lo que digo, eran sus inicios de muchos de estos humoristas y de ahí destacaron. Y os recomiendo mucho los trabajos que ha hecho Miki Nadal, luego hasta en Zapeando, hasta en otras series, hasta por ahí, hasta en Real Madrid Televisión, presentando programas de fútbol, o sea, ha sido un presentador súper completo y un humorista que todos sus giros y gracias ya veremos este programa que es súper gracioso, todos los sketches que hace. Luego tenemos a Keke. Muchos lo conoceréis porque en La Vida Moderna, este programa de radio, y también se hizo podcast y en YouTube, junto al famoso Ignatius Farray y David Broncano, pues ahí estaba haciendo un programa de humor, de réplica política, de todo bastante gracioso. Pero bueno, antes de este programa de La Vida Moderna, que es donde ha destacado prácticamente más, luego tiene también La Lengua Moderna, que era un programa sobre lengua, bastante gracioso también. Y me encantaba ese programa que era sobre la Real Academia Española y las diversas palabras y lenguas y afecciones, pues con un tono de humor. Así que es un presentador brutal también, humorista. Todos estos que estoy mencionando han sido primero humoristas, pero luego todos han sido, ha dado la casualidad que por A por B han acabado siendo presentadores de sus propios programas casi todos. Por ejemplo, Florentino Fernández tenía un programa que probablemente daba también podcast que se llamaba El Show de Flo, que era un programa donde hacía su propio Late Night Show con sus monólogos y enseñó, entre otras cosas, a hacer monólogos a Paquirrín y a otros famosos, o sea que bastante gracioso esto. Y luego tenemos a Eva H. Eva H también es súper conocida, que luego presentó el Club de la Comedia, pero aquí es donde los primeros programas donde la vimos destacar en este programa y hacía unos papeles súper graciosos y Eva H siempre nos tendrá ahí marcado en el corazón. Últimamente no sale tanto en la tele, yo en radio en algún podcast sí la he visto por ahí, pero en el tema televisivo no sale tanto. Y luego tenemos para cerrar a Agustín Jiménez, monologuista, que ha estado en un montón también de programas. Yo lo vi en una obra de teatro hace unos años y era brutal el humor que tiene todavía. Ya no se ve tanto en medios de comunicación, pero bueno, aún así es un auténtico crack y en este programa es que vamos, te partías de la risa con él. Y con esta premisa de estos tres personajes, pues iban haciendo un concepto que ahora no suena más, pero es que en la época era revolucionario, porque en programas como los de Cursi y Raya, Los Morancos y todo ello, eran sketches de humor, pero eran sketches largos, de minutos, pero estos sketches que se hacían en Splunge eran de apenas segundos, de 20 segundos, 30 segundos, como mucho, a lo mejor te duraba un minuto o dos, o sea, lo que estamos acostumbrados ahora con los Reels de Instagram o los Shorts de YouTube, esto contenido muy cortito para consumirlo en poco tiempo, pues ahora, por ejemplo, yo me he dado cuenta que muchos de estos vídeos están circulando de Splunge en estas redes sociales, porque es que están hechos y se adelantaron a su época, casi 20 años antes, pero estamos hablando que este programa es de 2005, o sea, y son esos vídeos de segunditos y que te ríes de la risa, o sea, son conceptos muy básicos de humor. Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, que es Miki Nadal gritando, señora, ¿y qué quiere? Que el telefonillo telefónico ya está arreglado. Y claro, era un humor súper básico, pero muy gracioso, porque los humoristas que había es que eran muy graciosos todos. Y frases que ya se nos ha quedado en el acervo popular, como esta que decía Agustín Jiménez, de ya está el gilipollas que todo lo sabe, que es algo que se ha quedado en el lenguaje popular de la calle. Y bueno, luego otras bromas súper graciosas, el sketch súper gracioso que había en muchas ocasiones distintas, que era de Miki Nadal diciendo ¿qué era broma? ¿Qué era broma? A un guardia civil, a un bombero. Yo recuerdo un sketch súper gracioso de Paco Fernández Ochoa, porque algo muy gracioso de este programa de Splunge es que cogía a famosos y muchos famosos le ponía a hacer sketch, ya digo, de segundos. A Paco Fernández Ochoa, el ya fallecido esquiador que ganó una medalla de oro en esquí,
Pues este famoso esquiador hacía un sketch desactivando una bomba, estaban las Azúcar Moreno, o sea, una serie de personajes, presentadores también de televisión, Mercedes Milá también estaba por ahí, un montón de personajes súper famosos que los veías ahí haciendo su pequeño ahí cameo y en esa época que no había tantos cameos y esos personajes hacían sketch de humor que luego sí se ha visto más, pues era bastante gracioso todo este tipo de humor, ya digo, de que se adelantó su época, Splunge. La pena del programa, que se emitió en televisión española en el año 2005, duró muy poquito porque empezó en enero y en junio ya lo cancelaron. Estas cosas que pasa con televisión española, que hay contenidos muy buenos, que gusta mucho a la gente y no sabemos por qué lo cancelan, como pasó en su día con el Ministerio del Tiempo, que para que hicieran las siguientes temporadas nos tuvimos que pegar los fans de la serie y mandar correos por Facebook, por Twitter, y es que era una serie que tenía audiencia, porque Netflix la compró, luego HBO más, o sea, no estamos diciendo de series que no las vea nadie, y este Splunge, tú ves los datos de audiencia y era líder en su franja horaria, 2 millones, 3 millones, y competía con programas bastante potentes en esa época de Gran Hermano, de Telecinco y otros programas de Antena 3. ¿Dónde estás, corazón? Que los que no lo conozcáis era un programa de corazón y la prensa rosa de Antena 3, pues tenía bastante audiencia y Splunge competía con estos programas y le daba en la boca, así que pero esas decisiones de televisión española que nunca he comprendido muy bien ahora pasa con Masterchef y otros programas que apuestan por ellos y otros programas que es un contenido mucho mejor y que tiene mucha más aceptación del público y no apuestan por ello, pero son estas cosas de una cadena pública que no se rige por lo público, pero son estas decisiones. Y Splunge es la pena que luego se acabó el programa y cada uno fue por su lado. Y como he comentado, Eva H. se fue al Club de la Comedia, Miki Nadal y Patricia Conde se fueron justo después a Sé los que hicisteis, Florentino también hizo sus programas por ahí, todos se dividieron y era una pena porque era un elenco de personajes súper gracioso, súper bueno. Ahora que está de moda hacer programas que estaban en su época y, por ejemplo, programas que han vuelto, pues que volviera a Splunge o aunque fuera para reunirse los protagonistas y hablar un poquito del programa, nos encantaría mucho, porque ya digo, fue un programa muy cortito de humor, pero que marcó a muchos por su humor más básico. Bueno, era básico, pero también con mucha inteligencia. Esos cortes que te daban, esa alusión también a esa época que no se hacía tanto al machismo, esa crítica que tenía. Tú ves algunos sketches ahora y para la época que hacía una crítica bastante feroz, así que era un programa que te reías bastante, también te hacía reflexionar y era brutal este programa de humor. Tenéis todos los sketches prácticamente en YouTube por ahí, en Televisión Española también en su web, que es algo muy bueno de Televisión Española, porque Televisión Española tiene un archivo espectacular y prácticamente está todo en RTV a la carta. Ahí podéis ver prácticamente todos sus programas y los de Splunge lo podéis ver. Eso es ese humor que no ha envejecido mal, ha envejecido súper bien. Esos gritos de Miki Nadal, esos cortes de Agustín Jiménez, ahí que también es eso que le decía Florentino Fernández a que voy bien para la embajada italiana en un coche. Y le decía, sí, pero yo me pondría corbata y traje y te quedabas a cuadros con el humor y era bastante gracioso todo. Así que os recomiendo este Splunge, que lo veáis y ojalá se haga algo parecido o que vuelvan los protagonistas, hagan una reunión. No creo que el programa en sí lo repitan, pero una reunión de los protagonistas como está de moda hablando de todo ello, así que os recomiendo apostar por este humor español, es muy bueno reírnos de la vida y de todo con este tipo de humor, así que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.